Avenida del Libertador 2200 y vean qué barrio más paquete. Este es el barrio norte, uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires. Y nos preguntamos, ¿cómo hacía un ministro de la década del 90 para vivir en un lugar así, en un lugar tan caro? Yo estoy emocionado. Ya nos damos cuenta. La respuesta a esa pregunta la dio hoy la Cámara con el fallo en el cual se condenó a Carlos Menem y a Domingo Cavallo a 4 años y medio de prisión y a 3 años y medio de prisión respectivamente en la causa de los sobresueldos. Bueno, yo me tengo que ir. Les deseo muy felices Pascuas. Lo que falta aquí es entonces la palabra del exministro, que no sabemos si sigue viviendo aquí en este barrio o si está en Estados Unidos en tareas académicas. ¿Cómo le va, señor? Necesitamos ver la posibilidad de contactar con Domingo Cavallo. Es para hacerle una entrevista. Sí, no, pero eso no lo manejamos nosotros, eso lo tiene que hablar con el secretario de él, no sé. Bien. Nosotros no podemos, no tenemos nada que ver con eso. ¿Cómo se da el trámite? ¿A través de alguna otra vía? Y sí, no sé, si no lo saben ustedes, que son periodistas, no sé, ustedes tienen más, conocen mejor que yo. Bien, no, porque a mí se me ocurrió una manera que puede ser efectiva. Si yo le dejo un pedido de entrevista que tengo aquí en un sobre. Y déjelo si quiere, yo no tengo problema, se lo entrego. Domingo Cavallo, presente. Se lo dejo a su consideración. Muchas gracias. ¿Dónde se inicia todo esto? ¿Dónde se inicia toda esta historia? Se inicia con una denuncia de Ricardo Moner Sanz. Así que, si no tenemos la palabra de Cavallo, vamos a hablar con él. ¿Me acompañan? Este es el escrito con el cual un 23 de abril, aquí lo dice, del 2004, inicié este proceso que hoy ha concluido en la Cámara de Casación Penal, es decir, el tema del peculado. ¿Y usted cómo se siente con el fallo en la mano el día de hoy? Que no perdí tiempo y que, digamos, las convicciones que tengo desde que me recibí allá lejos y hace tiempo, en 1959, siguen intactas, ¿no? Hay que combatir la inmoralidad, la mentira, el delito. Y los abogados debemos tener una especial predisposición para ello. Lo he hecho siempre sin pertenecer a ningún partido político y sin enancarme en el show del tema. ¿Le cuesta a la justicia hacerle frente a los casos de corrupción en la Argentina? Indudablemente le cuesta y le cuesta muchísimo tiempo, lo cual ha dado dos resultados diferentes a pesar del tiempo. La semana pasada y esta, la causa armas y la causa de sobresueldos. En una los jueces decidieron que había pasado el tiempo suficiente, en esta no, pero indudablemente hay que trabajar en una reforma del sistema, ¿sí? Cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de sistemas políticos sucios, lo que tenemos que pensar es cuánto tarda la justicia en dar respuestas para que esto no vuelva a suceder. Y usted hizo todo esto por un convencimiento personal. Ahora, ¿cómo piensa que los ciudadanos, el resto de los argentinos, nos estamos comportando con el tema? ¿Cómo reaccionamos con el tema corrupción? Yo creo que se reacciona muy pacíficamente. Yo no veo que en la Argentina, más allá de la indignación y más allá de las dificultades económicas agravadas que se están pasando, haya la misma explosión para caminar en contra de la corrupción. Espero que estos pronunciamientos queden confirmados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que se haga cierto el principio de igualdad ante la ley, que para los funcionarios públicos es quien las hace, las paga. Si no, no vale. Pasan los gobiernos y las noticias y las causas son más o menos parecidas. En la Argentina, ¿la corrupción es estructural al Estado?
Mira, lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo es que hay que trabajar mucho la relación entre el dinero y la política. Indudablemente hay algo que no está funcionando en este caso. El caso de los sobresueldos lo explica así, pero como vos decís, es un caso más de corrupción y nos tenemos que preguntar por qué todos los gobiernos tienen casos de corrupción, no abajo del agua, sino en la superficie, ¿no? Donde están los presidentes de la nación, los ministros, etcétera. Y nos tenemos que preguntar por qué es así y por qué la Argentina no logra tener un sistema de integridad que asuste principalmente a la clase política en relación a que van a ser castigados si cometen actos de corrupción. Pero el sistema indudablemente está podrido en las bases también. A ver, ¿cuántos son los casos de corrupción de todos los casos judiciales que hay, Daniel? Bien, hay muchos casos de corrupción. El tema es cuántos llevan al procesamiento. ¿Cuántos llegan? Claro, ¿cuántos hay con procesamientos efectivos? Solamente el 10%, María. Esto significa que esta nota no es solamente una nota sobre Menem y Cavallo, sobre un senador de 88 años y un exministro de 72 años que difícilmente vayan a la cárcel, aunque tienen una condena, sino que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia. Fíjate, un último dato, las causas en Argentina por corrupción duran más de 10 años. El Lava Jato